Hola, mi nombre es Nur Chams y en el día de hoy voy a hablarles acerca de la lectura. La comprensión lectora es una técnica de estudio realmente eficaz. Bueno, esta lectura nos habla acerca de la importancia no solamente de leer por leer. Esta es una de las frases que muchas veces escuchamos de parte de nuestros padres o incluso de nuestros abuelos. No leas por leer. Y es algo muy cierto. Muchas veces pues no nos tomamos ese tiempo para comprender lo que realmente estamos leyendo, ya sea por muchos factores, porque vamos rápido al leer o porque ni siquiera nos tomamos el tiempo de saber qué es lo que estamos leyendo. La lectura toca un punto muy importante y es pues que debemos saber y comprender hacer una lectura comprensiva, valga la redundancia. La lectura comprensiva pues es ese entender lo que estamos viendo en ese párrafo, es decir, qué nos está aportando ese texto, tomar esas ideas, saberlas y poder transmitirlas más adelante. Y eso sí, cuando nosotros hacemos una lectura comprensiva, eso que leímos más nunca se nos va a olvidar porque es algo que aprendimos y se nos va a quedar grabados aunque pase mucho tiempo. Pues esta es una técnica que contiene una serie de pasos o de pasos, sí, para poder pues avanzar y realizar lo que es la lectura comprensiva. Entonces veamos, el primer paso es la concentración y el aislamiento. Pues debemos de saber que es importante saber que no en todas partes vamos a poder realizar una lectura comprensiva. Es decir, si yo me coloco en este lugar, no significa que yo voy a poder concentrarme lo que necesito realmente para poder realizar una lectura comprensiva. Esto es en el caso pues de las personas que piensan que se puede leer en lugares donde hay ruido o donde hay personas hablando, porque el ambiente va a influir muchísimo en lo que yo estoy leyendo, en lo que yo estoy haciendo. Entonces es importante, pues aquí la importancia de colocarse en un lugar en donde no haya ruido, un lugar completamente aislado, un lugar en donde las cosas del alrededor no puedan desconcentrarme de lo que yo estoy haciendo y que no puedan distraerme de eso. Bueno, es importante por eso el escoger ese lugar preciso para poder realizar esa lectura. Este es uno de los primeros pasos y muchas veces este paso pues no los omitimos o lo tenemos en poco, pero es muy importante empezar desde allí, desde ese lugar en donde yo voy a realizar mi lectura. Como segundo paso o segundo consejo para realizar la lectura comprensiva, tenemos que leer punto por punto. Punto por punto, esto es muy significativo a la hora de hacer una lectura. No es solamente pues leer y muchas veces lo hacemos como estudiantes, leer e ir a la carrera. Yo pues aquí me identifico un poco con este punto porque yo muchas veces solía pues ser una de las personas que leía mucho más rápido, pero es importante ir desglosando todo lo que esa lectura nos brinda porque son demasiados elementos. Entonces, todos esos elementos pues no los vamos a alcanzar a tomar si hacemos una lectura a la carrera, una lectura rápidamente. Es por eso la importancia de que si ese texto de esa lectura contiene diferentes, pues, diferentes elementos, entonces, pues es importante ir tomando cada uno y analizándolo propiamente y leyéndolo poco a poco. Es decir, tomo el primer párrafo, lo leo detenidamente y allí ya voy a ir construyendo mi conocimiento acerca de lo que estoy leyendo.
Así que evitar el leer pues rápidamente a la carretilla porque nadie nos está persiguiendo y es muy importante para establecer la lectura comprensiva el leer despacio. Como tercer punto, pues tenemos, o tercera indicación, tenemos el comprender lo que se lee es importante. Bueno, esta frase es otra de las frases que muchas veces también nos han dicho muchísimas veces, comprender lo que se lee es importante, pero en realidad no nos hemos puesto a pensar qué es comprender lo que estamos leyendo. Y esto significa que, por ejemplo, al momento de ir leyendo un párrafo, muchas veces vemos una palabra que desconocemos y seguimos de largo, es decir, no le prestamos atención a esta palabra. Y aquí surge la importancia de analizar esa palabra que estamos viendo y de buscar ese significado, es decir, buscar qué significa esa palabra, porque para poder continuar debemos de saber qué significan esas palabras que no sabemos el significado, porque si no lo sabemos, mucho menos vamos a poder asociar esa palabra al texto. Entonces, cuando nosotros sabemos qué significa esa palabra, podremos nosotros asociar ese significado a lo que nos está dando el texto, algo que generará en nosotros más comprensión de esa lectura y además que pues generemos más ideas, porque al asociar eso estamos generando ideas de cómo eso se relaciona con lo que estoy leyendo, ese significado. Entonces, esa es la importancia de esa frase de comprender lo que se lee. Bueno, en otro punto tenemos hacer preguntas. Bueno, esto de hacer preguntas también es muy amplio porque no solamente es hacernos preguntas por hacernos preguntas. Y hacernos preguntas a la hora de que estamos leyendo significa nosotros internamente realizarnos unas preguntas. Estas preguntas, como decía anteriormente, es muy importante porque nos va a ayudar a la generación de ideas, algo que pues hará que en un futuro nosotros recordemos ese texto y que ese texto no se nos haya olvidado. Entonces, de allí pues la importancia de hacernos preguntas internas. Ahora, esto de las preguntas internas, si no sabemos muchas veces cómo hacerlo, entonces aquí tenemos unos pasos. Por ejemplo, primero, ¿qué significa? Mirar, como decía anteriormente, buscar ese significado de esas palabras que desconocemos. Ya allí, esa es una primera pregunta interna que tenemos, que estamos realizando allí en la lectura de ese texto. Entonces, al nosotros saber qué significa una palabra, pues ya allí nos estamos haciendo una pregunta interna y estamos resolviendo una duda y estamos teniendo contacto directo con ese texto, no solamente en lo que estamos leyendo, sino en una situación aparte, es decir, estamos ya analizando por aparte nuestras propias ideas de lo que estamos leyendo. Otro punto es sobre de hacer preguntas, es respondernos internamente de qué se habla, ¿sí? De qué me está hablando ese texto, qué me está queriendo decir ese texto, no solamente con eso primero que yo vi en el título, porque muchas veces a los estudiantes les preguntan de qué trata la lectura y ellos responden lo que dice el texto, lo que dice, perdón, el título. Y eso de eso no se trata. Es decir, el texto abarca mucho más. Muchas veces ni siquiera el texto se relaciona con el título así literalmente lo que dice, sino que nosotros debemos de saber y comprender de qué se trata y esto se logra analizando cada párrafo. El título podrá ser un complemento a esa pregunta de qué se trata ese texto. Entonces, es importante conocer ese tema del que nos está hablando ese texto. Así que debemos respondernos esta pregunta interna de qué habla el texto. Bueno, otra sería con qué está relacionado. Bueno, como decía pues anteriormente, es importante nosotros saber con qué está relacionado este texto. Y esto lo vamos a hacer que cuando leamos cada párrafo, pues nosotros vamos a encontrar en cada párrafo situaciones, palabras que se nos van a realizar, que se nos van a hacer muy comunes
a nuestro alrededor o que tal vez nosotros hayamos escuchado de eso. Eso nos pasa mucho cuando ya estamos sumergidos en esa lectura comprensiva. Nosotros miramos esa palabra, eso que vemos en el texto y inmediatamente, como nosotros estamos tan concentrados en eso, a nuestra mente se nos va a venir automáticamente una situación que hayamos visto, algo similar a lo que se nos está hablando el texto. Incluso pueden ser nombres que veamos en el texto y digamos, ah, enseguida pensamos en una persona que sabemos que tiene ese nombre. Eso es muy importante y allí estamos respondiendo una pregunta interna, estamos haciéndonos una pregunta, algo que nos va a ayudar, como decía anteriormente, a que cuando nos pregunten ese texto, nosotros tal vez no nos acordemos de nada, pero nos acordemos de que ese texto contenía esa palabra o esa situación relacionada, inmediatamente nuestro cerebro hace un clic y nos redirige a lo que nos estaba hablando el texto. Por eso es importante esta pregunta resolverla, con qué está relacionado, porque allí podemos relacionarlo en un futuro lejano o cuando nos pregunten acerca de eso y con eso que relacionamos, eso va a ser lo que nos acuerde de lo que nosotros leímos. Muy importante. Bueno, otra pregunta interna finalmente es, ¿qué es lo más importante de este punto? Y pues aquí bueno, aquí se utiliza lo que las personas suelen hacer mucho o lo que muchas veces vemos en imágenes y son los textos subrayados en amarillo con los resaltadores. Esto lo hacemos cuando nosotros encontramos lo que es más importante del texto. Y créanme, yo lo he hecho y muchas veces, o la mayoría de veces, lo que he encontrado importante del texto ha sido casi todo el texto. Así que es importante aquí, pues ya nosotros hasta este punto en el que estamos, en el que vamos, ya hemos nosotros desarrollado una gran capacidad comprensiva de eso que estamos leyendo, que pues para nosotros es importante todo ese texto porque nos está enriqueciendo no solamente a nuestro cerebro, sino a nuestro lenguaje, a nuestra manera de percibir las cosas, porque ya cuando uno pues lee algo, pues ya no va a ser el mismo y va a tener otra manera de percibir las cosas. Entonces aquí, pues nosotros lo que solemos hacer es resaltar los puntos que son más importantes o incluso se puede aplicar lo que es anotarlos en un cuaderno y esto también resaltar pues esos puntos importantes. Y ya aquí resolvimos la última pregunta interna. Bueno, como punto final, pues tenemos comentar el texto, comentar el texto. Y si notan, pues es muy parecido a lo que hemos hablado y está muy relacionado con lo que hemos venido hablando, porque nosotros cuando ya hemos comprendido ese texto, ya nosotros rápidamente o inmediatamente tenemos esa capacidad crítica. Entonces nosotros empezamos como a criticar ese texto, porque ya nos sentimos expertos en el tema, entonces nosotros empezamos a criticar acerca del texto, a criticar pues al autor y criticar me refiero a la manera de ver o a la manera en que nosotros pensamos nuestra opinión acerca de ese texto. Entonces nosotros empezamos a dar nuestra opinión acerca de lo que nos pareció, acerca de qué elementos le faltó, qué elementos le puedo añadir, o sobre si es una historia que hubiese pasado, si le hubieran colocado este elemento, qué elementos utilizó dentro del texto, qué herramientas utilizó, pues en qué estaba pensando ese autor. Tal vez esa respuesta también nos viene que estaba pensando ese autor al momento de la que la escribió, hasta las razones por las que escribió este texto. Entonces allí ya nosotros a este punto somos ya unos críticos de esa lectura que hicimos y si se dan cuenta, pues ya hemos realizado la lectura comprensiva, ya en este punto hemos desarrollado todas las capacidades y tenemos todas las herramientas para ya tener pues esa lectura comprensiva que estábamos buscando. Por eso recalco en la importancia de manejar estos elementos. Ahora, podemos sintetizar estos pasos en que, bueno, con todo esto que hemos venido hablando, primero, comprender las ideas y las relaciones entre ellas, es decir, comprender eso
párrafos que estamos mirando, esos párrafos y relacionarlos entre en sí. Leer el texto por párrafos es importante porque no vamos a la carrera, sino que vamos mirando cada elemento que tiene el texto, lo que nos ofrece ese texto, hacer una lectura secuencial, es decir, no me voy a poner a leer este texto, ¿verdad? Bueno, muchos casos sí se puede dar, pero no voy a leer este texto, ahora esta parte, ya luego me voy y luego vuelvo y leo otra parte. No, porque eso no es una lectura secuencial y voy a perder esa idea que estoy teniendo de ese texto. Buscar las palabras desconocidas, pues busco aquello que no sé y eso que no sé, cuando lo sepa, pues lo relaciono con eso que estoy leyendo. Respondo esas dudas de las que hablábamos en el texto, algo que nos va a generar que nosotros nos volvamos unos críticos, unos expertos en este tema y pues que cualquier cosa que nos hablen acerca del texto o cualquier cosa que nos diga, nosotros la podamos relacionar y vamos a traer ese texto a memoria y vamos a saber sobre qué se trata ese texto. Formar imágenes sobre eso que estamos leyendo, pues esto es muy importante, porque cuando nosotros nos hacemos imágenes en nuestra mente acerca de lo que estamos leyendo, es como si estuviéramos trayendo ese texto a la realidad y es una de las formas, pues, en que más se desarrolla el cerebro y es una de las formas más importantes. Algo que es muy importante a la hora de que nosotros leamos, porque cuando nosotros formamos esas imágenes, pues no solamente nos relacionamos con el texto, sino que lo percibimos y sentimos como si estuviéramos en esa situación. Cuando hacemos esas imágenes, vamos a sentir que estamos dentro de esa situación, de lo que estamos leyendo, e incluso nos podríamos imaginar un final diferente o algo diferente para ese texto, o incluso saber lo que ya va a venir al final. Capturar con situaciones de la realidad lo que leemos es muy importante porque traemos esa situación, algo que nos va a ayudar a recordar ese texto, algo que nos va a ayudar a desarrollar ideas acerca de lo que estamos leyendo. Construir al final nuestra interpretación del texto sobre lo que leímos. Es importante, pues al final, eh, dar una conclusión o sacar todo eso que nosotros percibimos y que nosotros aprendimos del texto. Eh, Aquí se relaciona con que nosotros pues digamos acerca de eso que se trató el texto, pues expliquemos los elementos que hubieron en el texto, sinteticemos toda esa información con nuestras propias palabras. Así que es de allí la importancia de leer eh, lentamente, ¿sí? El texto, leerlo lentamente con nuestra mente abierta, ubicados en un lugar en el que nadie en nuestro entorno no puede influir en lo que estamos percibiendo, hacer esas preguntas para desarrollar nuestra capacidad crítica y finalmente pues tener a la mano un diccionario, una hoja de papel para poder buscar aquellas palabras que no entendamos y hacer anotaciones propias del texto. Esto fue todo acerca pues de la lectura comprensiva. Espero que lo hayan comprendido. Muchísimas gracias.